6 a 8 de la noche. He dado inicio a la grabación para efecto de pues, que nos quede el registro de la misma. Entonces, pues vamos a iniciar de una vez porque tenemos todavía bastante tema para abordar y el tiempo está pues un poco limitado. A fin de retomar el tema que veníamos tratando ayer, que se enmarca dentro de lo que conocemos como las consecuencias jurídicas de la conducta punible, y estamos haciendo referencia a las penas, a las clases y los diferentes efectos, ¿cierto? Entonces tuvimos la oportunidad de señalar que las penas que establece nuestro código en primer lugar se clasifican como principales y hablábamos de la pena privativa de la libertad de prisión, cuyo máximo establecido en la ley son 60 años y en los casos de concurso pues se permite hasta 60. También está como pena principal la multa y hay otras que son privativas de otros derechos cuando como tal se consagran en la parte especial del código, es decir, que el mismo descripción del tipo penal luego nos trae la respectiva consecuencia e indica de manera puntual la privación de un derecho en específico. Y que a su vez esas penas principales tienen unas que las sustituyen y hablamos de la prisión domiciliaria, que es lo que nos entra a sustituir la pena de prisión, y alcanzamos a hablar por allá en el tema de la multa, que el arresto de fin de semana lo convertimos en un arresto ininterrumpido cuando se sustituye como tal la multa, pero que además de las penas principales y las sustitutivas, pues tenemos otras que se llaman privativas de otros derechos que de pronto pueden ser las mismas que encontramos en la parte especial del código, pero ¿qué pasa? Que de manera puntual ya el juzgador, dependiendo las circunstancias que rodearon el hecho, puede también establecerlas, así la misma descripción no nos indique que deben tener esa pena, pero dentro del marco que tiene el juzgador para imponer la sanción, pues efectivamente puede hacerlo de esa manera. Entonces, empezamos nosotros ayer hablando del tema de la multa y decíamos que como puntualmente los artículos siempre dicen la pena será de multa, entonces sabemos ya que la multa se establece por grados, primero, segundo y tercer grado, y que está directamente relacionado con los ingresos que tiene el sujeto activo, que obviamente es el responsable de la comisión de la conducta. Un primer grado que se da para las personas que tienen unos ingresos un ingreso promedio en el último año inferior a 10 salarios mínimos, un segundo grado cuando va de 10 hasta 50 y un tercer grado cuando supera los 50 salarios mínimos, y asimismo, dependiendo del grado, también la unidad de multa varía en cuanto a la cuantía. Si estamos en el primer grado, la unidad de multa equivale a un salario mínimo, si estamos en el segundo equivale a 10 y en el tercero a 100 salarios mínimos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando nos habla específicamente de multa, nunca el artículo nos va a definir cuánto va a ser la cuantía de esa multa, sino que ya es un ejercicio que hace el juzgador en el momento de determinar en qué grado me ubico de acuerdo a mi ingreso para poder establecer esa pena como principal. Y veíamos también, pues, de que obviamente para determinarla se revisan los criterios de mayor o menor punibilidad, circunstancias atenuantes, agravantes, que se puede acumular la multa, que existe la posibilidad de amortizar ese pago por plazos o fraccionarse, pero también puede ser mediante trabajo, y veíamos unos lineamientos también pues, para que se pueda amortizar la multa a través de trabajo. Y alcanzamos a tocar el tema de el arresto convertible en fin de semana, y creo que vamos, como sustituto, el arresto de fin de semana como sustituto de la multa, que vamos a retomar ahora. Entonces, ahora, teniendo claro que las penas principales son prisión, multa y privativas de otros derechos, pues vamos a hacer referencia a cuáles son las sustitutivas, es decir, aquellas que entran a reemplazar esa pena principal. Entonces, es entendible que la pena de prisión pues se puede llegar a reemplazar por otras, y en primer lugar vamos a hablar de la famosa prisión domiciliaria. ¿Qué nos va a sustituir? Obviamente la prisión, porque no vamos a estar entonces en un lugar oficial de privación de la libertad como una cárcel, un centro penitenciario o carcelario, sino que aquí existe entonces la posibilidad de que la privación de la libertad se dé en el lugar de residencia o en la morada del condenado o en el lugar que así llegue a determinar el juez, porque no en todas las ocasiones se da en su lugar de residencia. Importante también tener en cuenta que esa
solicitud de prisión domiciliaria o ese requerimiento lo puede solicitar directamente el condenado. Pero a ver, no es obligatorio que efectivamente esté privado de la libertad y decir, mira, como está privado de la libertad, sustitúyemela por prisión domiciliaria y llévame a mi casa. Puede ser que una persona que también está condenado y que tenga una orden de captura vigente, pero efectivamente todavía no haya sido aprehendido, ¿cierto? Pero es importante también tener en cuenta que la prisión domiciliaria, pese a que el término prisión significa ya que hubo una sentencia condenatoria, también aplica en el caso de la detención preventiva cuando apenas está desarrollando un proceso penal y que así pues determina el juez la necesidad de imponer esa restricción de la libertad. De igual manera también se registra en el lugar de residencia pues del procesado y también debe reunir pues los mismos requisitos que se establecen de manera general. Importante también tener en cuenta, o sea, recordemos por en materia procesal que el tiempo que una persona ya está en detención preventiva pues será comutable como pena cumplida, ¿no? No olvidemos pues ese parámetro fundamental que hay en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, listo. Tenemos una prisión domiciliaria que es genérica, que nos indica que podemos reemplazar entonces la pena privativa de prisión. Pero ¿qué pasa? Vamos a entrar a mirar también pues el tema de los requisitos para poder acceder a esa prisión domiciliaria y esos requisitos están establecidos en el artículo 38 de nuestro Código Penal. Y entonces empezamos a mirar acá qué procede cuando la conducta punible por la cual a mí me han condenado tiene una pena mínima prevista en la ley, sea de 8 años de prisión o menos. Es decir, nunca me van a poder a mí conceder el beneficio de prisión domiciliaria cuando la pena que se impone para ese tipo penal es superior a 8 años. ¿Listo? Entonces, si es superior a 8 años, no procede. Pero ojito con esto, no es la pena definitiva que me impusieron a mí en la sentencia, sino lo que señala el tipo penal como mínimo, ¿sí? Entonces, partimos ahí de los 8 años. Obviamente también que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 60, el inciso segundo del artículo 68A, que más adelante vamos a hacer referencia a él, que es un artículo que señala qué tipos penales quedan excluidos de todos los beneficios que establece el código. Por eso no voy a hacer referencia en este momento, sino más adelante cuando hablemos del tema de los subrogados penales. ¿Cuál es ese artículo? Un segundo. Es importante también que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado, es decir, que en realidad pueda tener como un lugar de su domicilio, de habitación, donde está rodeado de su familia, de las personas del barrio que lo conocen y demás, porque es un beneficio pues que le va a favorecer bastante y necesitamos que ese condenado que está supuestamente en su domicilio pues tenga como asentado algo puntual que en un sitio concreto, que no sea una persona que esté todo el tiempo cambiando de residencia porque no está permitido. Entonces hablar también del arraigo familiar y social, porque de ahí depende también que miren la posibilidad de pronto de fugarse o no. Y eso es un análisis que hacen pues desde el despacho que va a conceder el beneficio para efecto de definir si lo otorga o no. Es importante tener en cuenta que sobre todo en los juzgados de ejecución de pena, cuando se va a conceder el beneficio, pues siempre tiene el acompañamiento de un trabajador social que revisa pues todos estos aspectos y emite unos conceptos. Pero además también, según ese numeral cuarto, pues resulta que la prisión domiciliaria impone unas obligaciones a la persona que ha sido beneficiada con la misma, ¿cierto? Y esas obligaciones que están viendo ustedes en la parte final, pues deben garantizarse mediante una caución. ¿Y quién determina el monto de la caución? Definitivamente, pues, que va a conceder el beneficio. Obviamente va a entrar a mirar la capacidad económica de la persona a la cual se le va
a otorgar el mismo para pues poder establecer hasta qué punto realmente puede cumplir con ello. Importante entonces que se fija la caución, se paga a favor del despacho y una vez termine de cumplir la pena y se ha cumplido con todas las obligaciones, pues la caución se devuelve pues porque no ha habido incumplimiento. ¿Y a qué se compromete esa persona beneficiada con la prisión domiciliaria? En primer lugar, pues no debe cambiar de residencia sin la autorización del respectivo funcionario judicial, porque es que cuando le otorgan la prisión domiciliaria es un ejercicio de visitar la casa, en posición de donde está ubicado pues el respectivo barrio, todo el aspecto que lo rodea, y necesariamente hay que saber dónde está ubicado para poder que el personal de el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE haga su labor del acompañamiento al cumplimiento de la sanción. Por ello es que no es que definitivamente la familia no pueda cambiarse de casa porque que estén bajo un contrato de arrendamiento, no sean propietarios y tengan que cambiarse, pero pues debe informar para efecto de que también se revise si es viable. Obviamente también pues se garantiza como obligación que dentro del término que el juez fije, pues sean reparados los perjuicios que han sido ocasionados con el delito. Y recordemos pues que también esta numeral B lo trae el Código de Procedimiento Penal y es que yo puedo indemnizar o pagar los perjuicios a los cuales me condenaban a través de la sentencia, pues mediante un pago en efectivo, pero también puedo constituir una garantía personal. Recordemos que puedo comprometerme a través de pronto de la suscripción de un título valor, de una garantía real, por ejemplo, una hipoteca a favor del sujeto pasivo, una garantía bancaria o mediante un acuerdo que yo pueda tener con la víctima, ¿cierto? A donde me comprometo a hacer los pagos en determinada fecha. Pero observemos eso que se dice ahí, salvo que demuestre insolvencia. Entonces cualquiera diría, ay, no, pues tan fácil decir que no tengo nada. No es tan fácil, porque lo que hace el despacho cuando yo digo, señor, pues yo no tengo el recurso para pagar esta indemnización, pues entran a mirar obviamente en todas las oficinas de registro de instrumentos públicos del país, mirar en las secretarías de tránsito a ver si tenemos inmuebles, ofician a los respectivos bancos para mirar si tienen certificados de depósito a término, si tiene acciones y demás. Y si definitivamente pues no tiene nada, ya entra al juzgador a determinar si le otorgan el beneficio, porque recordemos que esto no es obligatorio, es decir, obedece un análisis que hace el juez respectivo que va a conceder la prisión domiciliaria y perfectamente puede decir, mire, yo considero que la persona no tiene arraigo, vive cambiando de vivienda, no tiene ni siquiera esposa e hijos o ni siquiera vive con su grupo familiar. Entonces es una persona que muy seguramente se va a fugar. Lo mismo es el tema de la capacidad económica, pues, ¿de dónde se deriva esto? Que si bien es cierto, yo tengo una obligación legal de cumplir con una determinación que se da en una sentencia, pues también realmente nadie está obligado a lo imposible y si definitivamente no tengo el recurso, pues también tengo que entrar a demostrar que eso es así. Comparecer también personalmente ante la autoridad judicial que vigila pues el cumplimiento de la pena cuando sea requerido, es decir, cuando el despacho específicamente le dice, mira, preséntate acá, o también muchas veces lo hacen los funcionarios del INPEC, donde pues no es lo habitual, pero a veces les hacen requerimientos. Y obviamente, como era de esperarse, pues que permitan la entrada de los servidores públicos a vigilar pues el lugar en donde está cumpliendo esa prisión domiciliaria y dice ese literal que además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia y lo que indique pues el reglamento del INPE y otras adicionales. ¿A qué va esto? Recordemos que también existe un mecanismo de vigilancia electrónica, ¿no? Para poder ayudar en todo esto. Entonces, es posible que se haya establecido un mecanismo adicional para esa prisión domiciliaria y normalmente estamos hablando de lo que se conoce como el brazalete electrónico, que de hecho el mismo Código Penal nos dice que el costo cuya tarifa pues obviamente la va determinando el gobierno debe ser sufragado por la persona que ha sido beneficiaria pues de esa prisión domiciliaria y luego entran a analizar también el tema de la capacidad económica, ¿cierto? Entonces, salvo que demuestre fundamentalmente pues, que carece de los medios necesarios para pagar el mecanismo de vigilancia electrónica. Entonces, también es importante tener en cuenta que casi siempre que concede la prisión domiciliaria va acompañado de ese mecanismo de vigilancia. Ahora bien,
antes de entrar a hablar de lo que es este otro beneficio que se considera como prisión domiciliaria que lo trae el artículo 38G, es importante también recordar que esa ejecución de la prisión domiciliaria, aparte pues que se cumplen en la residencia moral sentenciado, hay excepciones, por ejemplo, cuando el condenado pertenece al grupo familiar de la víctima y sí, perfectamente puede establecer que se cumpla en otro lugar. Y además puede permitir el juez a ese condenado la posibilidad de trabajar o estudiar fuera de su residencia. Entonces, cuando hay posibilidad de trabajar o de estudiar, ahí sí necesariamente va acompañado el mecanismo de vigilancia electrónica. Y esa redención de la pena que se hace por trabajo y estudio, pues también opera de la misma manera como si estuviese privado en un centro de reclusión, es decir, tiene todos los derechos. Sin embargo, también dice el Código Penal que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Justicia y a su vez con el acompañamiento del INPE, podrán establecer condiciones para aplicar la normatividad de lo que nosotros conocemos como el teletrabajo para personas que están en prisión domiciliaria, pero pues todavía falta que se reglamente, es decir, todavía no está pues perfectamente establecido, pero por lo menos el Código Penal establece esa posibilidad. Ahora sí hablemos de lo siguiente. Una cosa es que me otorgan a mí un beneficio porque el punible por el cual he sido condenado tenga una pena privativa inferior a 8 años, ¿cierto? Y además cumpla los demás requisitos que acabamos de mencionar. Pero viene el artículo 38G que en realidad pues fue modificado por allá en el año 2019 y nos da otra alternativa y dice: la medida privativa de la libertad se cumplirá también en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena. O sea, ya estuvo en prisión y ahora ya lleva la mitad de la condena y dice, y concurran los presupuestos contemplados en el numeral 3 y 4 del artículo 38B. ¿Cuáles serán 3 y 4? Que tenga arraigo familiar y segundo, que se garantice mediante caución el cumplimiento de unas obligaciones. Pero nos dice, ¿cuándo no se puede dar eso? Cuando el condenado pertenece al grupo familiar de la víctima o en los eventos en que esa persona que ha sido ya condenado, obviamente a través de una sentencia que está ejecutoriada, ha sido condenada por alguno de estos delitos. Y observan ustedes que la lista es bastante larga. Es decir, de entrada ya vamos viendo que es como una medida de descongestión, digamos, carcelaria, en donde se permite, miren, estas personas ya han estado privadas de la libertad, llevan más de la mitad de la condena, tienen arraigo, van a cumplir con estas obligaciones, entonces vamos a descongestionar y vamos a mandarlos a que terminen de pagar su condena en su domicilio. Obviamente había de esperarse que hay delitos que son exceptuados por digamos, el impacto que causa. Ahí ven ustedes en pantalla genocidio, toda la gama de los delitos contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro, terrorismo, desplazamiento forzado, el tema del tráfico de menores, tráfico de migrantes, trata de personas, o sea, ven ustedes que es bien largo. Concierto para delinquir, esto es muy importante, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o sea que de entrada ya vamos viendo que si se trata de cualquiera de los delitos que están en ese título de código, no vamos pensando allá en prisión domiciliaria cuando ya ha cumplido la mitad de la condena, porque obviamente lo exceptúa la norma. Y la lista pues continúa con todo lo relacionado con el terrorismo, el tráfico y fabricación, tráfico y porte de armas, algunos delitos contra la administración pública como el peculado por apropiación, la confusión y los cohechos, el tema de la celebración indebida de contratos y algunos delitos contra la recta administración de justicia como son los prevaricatos, los falsos testimonios, entre otros. Entonces,
Yo creo que el ejercicio hay que hacerlo a la inversa, entrar por mirar, bueno, esta persona ya lleva la mitad de la condena, podría tener derecho. Vamos primero a revisar que la conducta por la cual fue condenado no esté aquí involucrado dentro de los tipos penales que exceptúa ese artículo 38 aquí. Por lo demás, listo, hacemos la operación de que lleve la mitad de la condena y recordemos que aquí se tienen en cuenta también los descuentos que ha concedido ya el juzgado por trabajo y estudio respectivamente. Y luego tenemos una prisión domiciliaria para los madres o padres o madres cabeza de familia, que fue creada a través de la ley 750 del año 2002. Y es que esa ley lo que hizo fue pedir normas que sobre el apoyo de manera especial en materia específico de prisión domiciliaria y trabajo comunitario, y mencionó, digamos, de manera puntual que esa pena privativa de la libertad la podría cumplir en el lugar de su residencia cuando sea o se trate de una mujer cabeza de familia. Y debían pues también o deben cumplirse unos requisitos y digamos que es también un poco similar a lo que nos traía ya el Código Penal de manera general, indicando pues que se debe pues tener un desempeño personal, laboral, familiar y todo que permita pues que la autoridad que va a hacer o conceder el beneficio, es decir, la autoridad competente pueda determinar o a su juicio indicar que no va a poner en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo o los hijos menores. Entonces estamos hablando acá de entrada que tiene que ser una persona que tenga hijos menores de edad y que además sea la cabeza de la familia. Pero además también exceptúa ciertos tipos penales en virtud del cual no se puede conceder el beneficio y reitera el tema del genocidio, también lo extensivo a homicidio, reitera el tema de los delitos contra las personas o cosas protegidas por el derecho internacional humanitario, también extorsión, secuestro, terrorismo, desaparición forzada o quienes ya tengan antecedentes. Y las obligaciones son muy similares a las de la prisión domiciliaria general, lo mismo, que no cambie de residencia, que observe pues una buena conducta, que comparezca a la autoridad que está vigilando el cumplimiento de la pena, pues cuando así lo requieran, el mismo tema de permitir la entrada de los servidores públicos pues al lugar de residencia o de reclusión pues para que puedan vigilar y en cualquier momento, tal como sucede con la prisión domiciliaria que establece el Código Penal, si se viola alguna de las obligaciones, pues lo que hacen o la consecuencia es, pues va efectivamente a prisión. Importante aquí mencionar que en aplicación de esa ley 750 del año 2002, en principio, la descripción que hace la ley menciona de manera puntual, dice, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, pero ese tema ya la Corte Constitucional lo solucionó, indicando que pues obviamente también se hace extensivo a los padres que son cabeza de familia, es decir, la condición de ser cabeza de familia de un grupo, pues no está solamente o no debe ser solo o recaer como titular de la mujer, sino que también puede ser un hombre. Y estábamos entonces dentro del marco de lo que es la prisión domiciliaria como sustitutiva de prisión. Entonces tenemos una para que recapitulemos, una que nos trae el Código Penal a partir del artículo 38 y la otra es la de padres o madre de cabeza de familia y tenemos una tercera que hemos visto antes cuando cumplió la mitad de la condena, o sea que son 3 supuestos. Ahora bien, viene el tema de qué me sustituye a mí la multa. Y aquí es donde veíamos ayer que existe la posibilidad de que haya un arresto de fin de semana que se convierte en arresto ininterrumpido que sustituye la misma. ¿Y qué pasa? Si el condenado no paga o no amortiza voluntariamente, pues esa multa que se le ha impuesto o incumple el sistema de plazos que se ha concedido, porque recordemos que se podían conceder hasta 24 meses para que pague la misma, pues van a restarlo solo los fines de semana. Y recuerden que decíamos que a partir de los días viernes y que no podía ser más de 36 horas por cada fin de semana para que entre a pagar eso. Entonces, es un mecanismo sustitutivo de la pena de multa. Y veíamos también como pena principal, pues que se pueden privar del ejercicio de otros derechos.
Y aquí sí puntualmente el código señala cuáles son. Pero quiero hacer claridad con este tema. Toda la gama que vamos a ver, es posible que el mismo Código Penal nos indique que, por ejemplo, por la comisión de un delito contra la administración pública se imponga como pena privativa de otro derecho la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones, ¿cierto? Eso porque el artículo puede decirlo específicamente, o puede imponerse por parte del juzgador cuando a su juicio considera que puede ser una privación complementaria, es decir, no está limitado, solamente que cuando el mismo artículo del Código Penal señala que tiene que privarse de ese derecho, se considera pena principal. Y si es el juez que después de su análisis que hace, considera que es una medida que sin que lo diga el artículo es conveniente, se considera como una pena accesoria. Entonces, empecemos por hablar de que se puede imponer la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Aquí entonces, de manera general, ¿qué es lo que hace? Pues privar al penado de una facultad muy concreta que es la posibilidad de elegir y ser elegido, y también el ejercicio de otro derecho político. Entonces, no puede tomar parte en las elecciones o en ninguna elección, ni participar en los plebiscitos, referendos, consultas populares y cualquier otra forma de participación democrática. Tampoco puede llegar a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y difundir ideas y programas que están relacionadas con esos grupos. Entonces, mire que una cosa es que me restringe la posibilidad, digamos, cuando hablamos de elegir y ser elegido, es votar, ¿no? O de ser candidato. Pero mire que me está limitando también la posibilidad de que ejerza otro tipo de derechos políticos. Y obviamente lleva aparejado que no puedo ejercer la función pública y tampoco puedo recibir dignidades y honores que me llegue a conferir a mí una entidad oficial. Entonces, pues por ese lado quedamos como bloqueados. ¿Qué es lo que pasa con esta inhabilitación? La duración va entre 5 y 20 años. Ahorita vamos a ver cuál es la excepción. Y se incluye de estas reglas las penas que se imponen a los servidores públicos que han sido condenados por los delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso pues, se va a aplicar el artículo 122 de la Constitución Política, en su inciso quinto, que vamos a ver qué es lo que dice. Dice el artículo 122, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, ¿cierto? Y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Es decir, todo servidor público ya tiene establecido a través del manual de funciones de la entidad cuáles son las actividades que debe desarrollar y debe contarse con un presupuesto específico. Pero ¿qué pasa? Vienen por allá y nos dicen, mire, ningún servidor antes de tomar posesión deben revisarse pues bajo la gravedad de juramento, qué bienes tiene, y además nos dice, por allá el acto legislativo del año 1 del año 2009 dice que sin perjuicio de las acciones que establezca la ley, es decir, ya lo dejamos allá en el ámbito penal quietico y nos dice, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, es decir, no me puedo postular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, porque recordemos que aquí esta sanción me lleva aparejada a varias situaciones. No puedo ser elegido, no puedo ejercer ningún derecho político, además no puedo ejercer la función pública, ¿cierto? Entonces me dice, mire, si no podrá ser elegido, no puede ser candidato, no puede ser servidor público y además no puede celebrar contratos, con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Entonces, ¿por qué estábamos diciendo acá? Es que la duración de la inhabilitación va de 5 a 20 años, pero se excluye de esta regla estas personas. O sea, aquí mire que ya no está limitado en el tiempo. O sea, no
pueden ya ser servicios públicos ni los demás aspectos relacionados con los cargos de elección popular, sí hemos sido condenados por este tipo de conductas, es decir, que se nos vuelve como permanente. Listo. La segunda privación de derecho que podemos tener es la pérdida del empleo o de cargo público. Y aquí lo que hace el Código Penal es que a través, digamos, de sus disposiciones le da al legislador, el legislador le da al juez la posibilidad, sea que un artículo de manera específica lo señale o que lo considere pertinente de acuerdo a la conducta en la que ha incurrido, que se inhabilite ese penado a que ejerza un cargo público, pero además también en ocasiones si usted pierde el empleo. 5 años para desempeñar cualquier cargo público u oficial. De entrada, pues me despiden y quedo yo sin ninguna posibilidad de poder trabajar en el sector público. Además, existe la posibilidad de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de arte, oficio, industria y comercio. Y esto podría, por ejemplo, afectarnos a nosotros como abogados en el ejercicio de esta hermosa profesión. Entonces, ¿qué dice el Código Penal? Que este tipo de inhabilitación se impone siempre que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de esas actividades o se dé una contravención de las obligaciones que dentro de mi ejercicio yo debía cumplir. ¿Cuáles, digamos, los parámetros? Puede darse esa inhabilitación de 6 meses a 20 años, dependiendo obviamente el análisis que haga el juzgador. Existe también la posibilidad de que me inhabiliten para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curaduría. Entonces acá, pues, priva el penado los derechos inherentes a esa posibilidad y comporta la distinción de las demás. ¿Por qué hacemos referencia a ello? Recordemos que cuando nosotros tenemos la patria potestad respecto de un menor, pues tenemos no solo la tutela, sino también somos curadores o libres administradores de sus bienes, ¿cierto? Entonces, si me privan del ejercicio de la patria potestad, pues también lleva implícito esto, así como también se puede dar la incapacidad para obtener el nombramiento como tutor o curador de una persona que se pueda representar. ¿Cuánto es la sanción? De 6 meses a 15 años. Y recordemos acá, volvemos por allá y hablemos un poquito del derecho de familia. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre un tutor y un curador? Porque es lo de patria potestad, yo creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Son las facultades que tenemos los padres de familia respecto a nuestros hijos menores o incapacitados para administrar sus bienes y para orientarlos pues en su respectiva formación. Y la patria potestad nos pueden privar de ello a través de un proceso en el ámbito del derecho civil por incumplimiento de unas obligaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tutor y curador? ¿Sí recuerdan? Están muy calladitos. Bueno, recordemos que la tutela se refiere a la custodia o cuidado personal de la persona. Es decir, vive conmigo, yo lo cuido y todo. La curaduría implica, o el curador implica hacer el manejo o administración de los bienes. En muchas oportunidades yo puedo tener ambas condiciones. El menor o la persona que es objeto de la protección vive conmigo y además me da la posibilidad de administrar o manejar sus recursos, pero también pueden ser personas totalmente independientes. Ahora bien, también existe como pena privativa de otros derechos la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas. Entonces aquí pues no puedo conducir sencillamente y la sanción puede ser de 6 meses a 10 años. Normalmente, cuando hay conductas que se han cometido con el uso de automotores, como por ejemplo los homicidios, en accidente de tránsito, bueno, no solo por culposos, sino solo cuando son dolosos, pues lo inhabilitan o lo privan del derecho a conducir un medio, un automotor o una motocicleta. Y como era de esperarse, si me privan a mí de poder conducir vehículo o motocicleta, pues también me pueden privar de la tenencia o portar armas.
Normalmente también se da en los procesos cuando se condena a alguien por el porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares o de uso personal, cuando no tengo respectiva autorización o salvoconducto como lo conocemos popularmente. Esa privación puede ir de 1 a 15 años y que lo determina a través del mismo análisis que se hace para imponer una sanción, lo tienen que hacer para privar de otro tipo de derechos. Viene una que yo en realidad, pues con el debido respeto del legislador, muy bien que exista, pero en la práctica me parece un poco complicado hacerla efectiva, de la privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares. Lo que me están diciendo, mire, usted no puede ir a ese sitio, ¿sí? O no puedo volver allá. ¿Por qué? Porque allá reside la víctima o porque allá usted causa una dificultad. De pronto no asistir al lugar donde reside la víctima es lo más viable, pero donde me diga, usted no puede ir a esta discoteca, ¿quién controla eso? O sea, es un poco complejo. Pero bueno, existe la posibilidad de privarlo y va de 6 meses a 5 años. También una prohibición de consumo de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas, que reitero, para mí es mucho más complejo que el anterior, porque por lo menos en la privación del derecho a recibir o acudir en determinados lugares, pues de manera general los vecinos o la comunidad puede enterarse de que estuve allí, pero sabemos que el consumo de una sustancia, sobre todo estupefacientes o psicotrópica, que de pronto pueden verme en el efecto que me genera, lo mismo una bebida alcohólica, pero hasta qué punto podemos entrar en la esfera personalísima de pronto de su hogar o de su residencia para llegar a ver que esté consumiendo. Y la última, que es la expulsión del territorio nacional para los extranjeros. Esta medida se ha venido aplicando mucho cuando desafortunadamente los de pronto extranjeros vienen a delinquir acá y de pronto lo que ha sucedido en muchas oportunidades con población de nacionalidad venezolana y obviamente no los vamos a estigmatizar ni a generalizar porque se trata de mencionar que aparte de la condena viene aparejado con la expulsión de territorio de tal manera que cuando si se le da algún beneficio o cuando termine ya de cumplir su condena inmediatamente, como se ha oficiado a las autoridades migratorias, administrativamente lo hacen efectivo y lo expulsan del territorio y además pues obviamente le prohíben regresar a nuestro país. Todo ello porque pues se considera que es una persona que le está causando daño a nuestra sociedad y que hasta pensaremos, expulsemos hasta los colombianos, pero obviamente no lo podemos hacer porque tienen nacionalidad, pero con un extranjero perfectamente es viable. Ahora, resulta que por allá en el año 2008 vino esta ley, la 1257, e incorporó otra privación que hace referencia a la prohibición que pueden imponerme de aproximarme a la víctima o a los integrantes de su grupo familiar. Entonces, sobre todo, no solo acercarse, sino de comunicarse con ellos y se da específicamente los delitos relacionados con violencia intrafamiliar y la pena va a estar, perdón, esa sanción va a estar vigente durante el tiempo que dure la pena principal que me han impuesto en las respectivas sentencias y hasta 12 meses más. Entonces, para que tengamos en cuenta que inicialmente no estaba como definida en el código, pero pues ha venido esta ley 1257 a reforzar. Pero es importante también tener en cuenta que, como nos está hablando de, mire, no se le prohíbe que se acerque o se comunique con la víctima, ahí eso está claro, o con los integrantes de su grupo familiar, pero ¿quiénes son los integrantes del grupo familiar? De entrada podríamos pensar, no, son los ascendientes o descendientes o los que están unidos por un vínculo consanguíneo, pero ya la misma ley entró a definir que hacen parte del grupo familiar los respectivos cónyuges o compañeros permanentes, los padres y madres de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, porque se consideran, pues, digamos que están muy unidos en ese quehacer de la relación de familia, los ascendientes y descendientes y también los hijos adoptivos, pero aquí es donde hace que
con el numeral cuarto es donde hace que esto se vuelva muy extensivo y son todas las demás personas que de manera permanente se hayan integrados a una unidad doméstica. Entonces, aquí se vinculan, por ejemplo, los cuidadores de las personas mayores o de los niños o la persona que de manera constante nos está prestando un servicio en la labor doméstica. Mire que no somos familia, digamos, ni consanguíneo, pero como está siempre de manera permanente con mi familia, pues hace parte de lo que se considera desde el punto de vista penal como grupo familiar. Entonces, pues también están incluidos allí. Y hablemos entonces de las penas accesorias, porque cuando empecé a hablar de todos, o sea, como pena privativa, perdón, como pena principal, decíamos, ojito con esto, si el mismo artículo del código me dice que me tienen que privar de el porte de un arma o de que se me acerque a la familia, si así específicamente lo señala, es una pena principal, pero es accesoria cuando el juez la impone porque tiene una relación directa con el tipo de conducta punible que se ha desarrollado. Entonces, ¿por qué? Porque ha abusado de la circunstancia, porque considera el juzgador que esa medida debe imponerse porque es conveniente. Entonces, siempre pensar que si no lo dice específicamente el artículo y el juzgador lo impuso, se considera pena accesoria. Pero si específicamente el artículo señala, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, se considera pena principal. Entonces, para que recapitulemos todo el tema, y es que tenemos consecuencias jurídicas de la conducta, sí, penas principales, penas accesorias y penas privativas de otros derechos. Principales, presión, multa y las que me privan de todo ese tipo de derechos siempre y cuando el artículo lo señale. Sustitutivo de la prisión domiciliaria en sus tres vertientes, me reemplaza la prisión. Y el arresto de fin de semana que me reemplaza a la multa. Y las penas privativas de otros derechos, que puede ser cualquiera de esta gama, pero cuando el legislador consideró pertinente imponerlas, así no lo señale el artículo. Les paso un dato, siempre en el examen preparatorio pregunto, por ejemplo, dígame cuáles son las penas principales que establece el código, entonces ya de manera concreta me dicen, o un ejemplo, yo les puedo decir, mira, indíqueme, no sé, uno o dos ejemplos o numerales o causales mediante la cual se considera que se ha privado de otro tipo de derechos, entonces ya ustedes ya me pueden decir, la posibilidad que tiene el juzgador de imponer la privación a portar armas o conducir vehículos o que no consuma sustancias alcohólicas, psicotrópicas o estupefacientes. O puede ser también pues un ejemplo. Bueno, como estamos hablando de las consecuencias de la conducta, ¿cierto? Ya hablamos de penas para las personas que son los imputables, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de las que estamos mencionando, pero ¿y qué pasa con las personas que se consideran desde el punto de vista penal inimputables? Entonces resulta que ellos no pueden ser objeto de penas sino de medidas de seguridad y eso ya lo habíamos dicho por allá al principio del módulo cuando mencionamos todo lo relativo a los principios o normas rectores. Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad que establece el Código Penal? En primer lugar, hay una que se denomina la internación en establecimiento psiquiátrico o una clínica adecuada. También existe la posibilidad que se dé la internación en una casa de estudio de trabajo y obviamente pues también una libertad vigilada que vamos a ver pues de qué se trata. Esa internación en establecimiento psiquiátrico o de clínica resulta que se maneja de dos formas, porque hay que entrar a analizar si el inimputable pues tiene un trastorno mental permanente o es transitorio. Y cuando se trata de transitorio, pues el código hace referencia a que tenga una base patológica. Entonces, un inimputable que tiene un trastorno mental de carácter permanente, se le puede aplicar esta medida de internación en un establecimiento, ya sea psiquiátrico, una clínica o cualquier otra institución que se determine y puede ser de carácter oficial o privado si es que tienen el recurso pues, para sufragar ese gasto. Esa medida
puede imponerse por un término máximo de 20 años. Y decimos, bueno, y máximo y el mínimo, ¿qué? El mínimo realmente no hay un término establecido en la ley, sino que depende de las necesidades de tratamiento que cada sujeto tenga de manera concreta, porque obviamente no se puede generalizar. ¿Qué pasa si la persona llega a rehabilitarse? Pues sencillo, termina esa medida de seguridad. Y cuando hablamos de los inimputables por trastornos mentales transitorios que tengan base patológica, se le impone pues también la misma medida, como mencionaba, un estamento, una clínica, un establecimiento psiquiátrico o otra institución, pero acá, como estamos hablando de que algo está, perdón, la inimputabilidad es transitoria, ya la duración máxima no son 20 años, sino 10. Y obviamente el mínimo también depende del caso concreto. Sabemos que no está, o sea, no está permitido que seamos nosotros como juzgadores o como sujetos procesales quienes determinemos que la persona tiene un trastorno mental. Esto obedece obviamente a un dictamen de un perito que está pues adscrito a medicina legal o que pues obviamente ha hecho su revisión del caso y el análisis de ese sujeto activo para poder determinar si esa inimputabilidad se da por un trastorno mental permanente o transitorio. En cuanto a la internación en una casa de estudio o trabajo, es importante señalar que hay inimputables pues que no tienen un trastorno mental, es decir, que su inimputabilidad está originada por otra situación. Puede ser de índole médico o puede ser por falta de madurez psicológica, porque una cosa es que yo tenga una enfermedad mental y otra cosa es que la situación psíquica mía me lleve a que yo no comprendo la ilicitud de la conducta, pero no significa que me tengan que tratar, digamos, a través de medicación o con el acompañamiento de un psiquiatra, ¿cierto? Entonces, si se trata de un inimputable que no padece trastorno mental, también se le impone la posibilidad de que se interne en un establecimiento público o particular, pues sea que reúna pues las condiciones necesarias en donde se le pueda suministrar educación, donde si en la medida de lo posible y obviamente dependiendo del caso particular se puede dar un adiestramiento industrial, artesanal o agrícola o alguna similar. Aquí también esta medida tiene un término de duración de máximo 10 años y al igual que en el caso de los trastornos mentales, también el mínimo dependerá pues de la necesidad de asistencia que tenga en el caso concreto. Y en ningún caso el término que señale para el cumplimiento de la medida puede ser el máximo fijado pues, para la pena privativa de la libertad del respectivo delito. Lo que pasa, por eso es que habla de un máximo. Pero si, por ejemplo, no me pueden a mí imponer la internación en casa de estudio o trabajo a 10 años y la sentencia dice que mi condena es de 6, por ejemplo. También tiene que haber ahí como un limitante y una relación entre la sentencia y la pena, por eso es que el artículo habla de un máximo. Y también existe como medida de seguridad lo que se conoce como libertad vigilada. La libertad vigilada, pues es otra medida de seguridad que puede imponerse como accesoria a la medida de internación. Una vez que esta pues se haya cumplido y realmente consiste en la obligación de residir en determinado lugar por un término no mayor de 3 años, al igual que de pronto digamos allá como las accesorias que me prohíban a mí concurrir a determinados lugares también por un término de 3 años, o que me obliguen a mí a, pues, de presentarme ante las autoridades que estén encargadas de la ejecución de la pena cuando así lo requieran. Y las obligaciones pues, que acabo de mencionar podrán exigirse cuando se suspenda también la ejecución, la suspensión condicional de la ejecución de esas medidas de seguridad. Pero es importante también tener en cuenta que hay trastornos, pues para retomar el tema ahora del trastorno que se me olvidó mencionarlo, porque yo decía, mire, un trastorno mental transitorio sin base patológica, pero ¿y qué pasa cuando la base es patológica? Es decir, una enfermedad.
Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental, transitorio sin base patológica, pues no hay imposición a la sanción. O sea, con base patológica sí hay lugar a tratamiento, pero sin base patológica no hay, no se le impone medida de seguridad. Entonces, aquí lo que se hace es como un acompañamiento para mirar a ver qué fue lo que sucedió, si la persona se puede rehabilitar, pero definitivamente no van a llegar al extremo de tenerlo específicamente interno en un establecimiento psiquiátrico, porque también sabemos que si lo que a mí me sucedió fue algo transitorio, pues llevarme a un sitio de estos puede causar un efecto pues mucho más pues negativo de lo que busca precisamente el legislador, como ayudarnos y en vez de perjudicar más el asunto. Entonces, digamos que de manera concreta aquí están las consecuencias de la conducta punible, sea para los imputables o sea para los inimputables, pues que ya hablamos acá de medidas de seguridad. La pregunta de preparatorio en este caso podría ser, explíqueme en qué consiste, la suspensión, perdón, la internación en casa de estudio o trabajo como medida de seguridad. Me están diciendo acá, Yasmin, está esperando en la sala. Pues no sé si alguien conoce a esta persona, porque recordemos que en el curso solamente puede estar quien esté vinculado al grupo. Por eso me sorprende que de pronto estén ingresando con otros nombres. Igual no la podemos admitir si no se identifica cómo es. Bueno, y hablemos de un tema bien particular que se denominan los subrogados penales. Están agrupados dentro de esta denominación porque son alternativas que se tienen después de que me han a mí emitido la sentencia y que ya está ejecutoriada, posibilidades que se dan. A estas tres figuras, suspensión de la ejecución de la pena, la libertad condicional, la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, se consideran subrogados penales. Y vamos a ver también pues que hay unos artículos o tipos penales que están excluidos precisamente de tal beneficio. Entonces, empecemos por hablar de la suspensión de la ejecución de la pena. Ubiquémonos ya en el escenario de que hay una sentencia condenatoria, ¿cierto? Y que está ejecutoriada. O sea, ya hicimos todo el ejercicio de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, o sea, absolutamente todo. Pero existe la posibilidad de que, como su nombre lo indica, la ejecución de esa pena que se me ha impuesto a mí a través de una sentencia condenatoria se suspenda. ¿Cómo así que se suspenda? Aquí sencillamente es como que ya uno tiene el antecedente penal porque ya tiene una sentencia en firme, una condena en firme, perdón. Pero la parte de la ejecución de la misma me la van a dejar en suspenso porque me van a dar a mí la posibilidad de que a pesar de que esté condenado, no vaya a prisión. Entonces, la ejecución de la pena privativa de la libertad que está impuesta ya en una sentencia de primera, segunda o única instancia puede llegar a suspenderse por un periodo de 2 a 5 años y este beneficio lo puede otorgar el juez, ya sea de oficio o por solicitud del interesado. Y luego, pues vamos a mirar cuáles son los requisitos. En primer lugar, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años. Es decir, si la condena que a mí me impusieron es menor a 4 años, ya puedo ir pensando en la posibilidad de solicitar este beneficio. Y miren que es algo similar a lo que pasa con la prisión domiciliaria, que es como son medidas de descongestión que realmente van a beneficiar a los sujetos activos de la conducta y pues para que nuestros centros de reclusión no tengan más sobrepoblación, que ya de entrada sabemos que existe sobrepoblación carcelaria, y se da la posibilidad pues de que una persona que esté condenada a menos de 4 años se le pueda suspender la ejecución de la pena. Pero además se requiere que no
de entrada que no tenga antecedentes penales y que la conducta por la cual a mí me condenaron no está contemplada dentro de las excepciones que menciona el artículo 68A, que vamos a mirar ahorita cuáles son. Y ¿qué pasa si la persona sí tiene antecedentes? Si tiene antecedentes por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, el juez puede empezar a hacer el análisis de los antecedentes personales, sociales y familiares de ese condenado, de tal manera que le permita a él, pues, evidenciar que no existe necesidad de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque digamos que no siempre vamos a estar acá con esa, digamos, consecuencia de haber sido ya condenado, pero pues fui condenado hace 5 años y además el delito tiene que ser doloso, pero pues yo puede ser que me haya portado bien, porque a veces también cometemos algunas conductas que no causan mucho, digamos, perjuicio a la sociedad. Pero es importante también tener en cuenta que a pesar de que el juez, ya sea el que me condena o el juez de ejecución de penas, el cual le solicito la aplicación del subrogado penal, me da a mí esa posibilidad de estar, digamos, sin estar en prisión, pues esa alternativa de ninguna manera se hace extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito. Es decir, si la sentencia me condena a mí al pago de unos perjuicios, pues yo tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque lo único que me están diciendo, mira, no vas a ir a prisión. Pese a que estás condenado, no vas a ir a prisión porque acá reúne los requisitos que establece la norma, te vamos a dar la oportunidad y normalmente también cuando se concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, también le fijan una caución para que cumpla las obligaciones que normalmente es no ausentarse del país sin la respectiva autorización, asistir al despacho cuando el juez así lo requiera y pues no incurrir en nuevas conductas punibles. Entonces, ahí existe pues esa alternativa de que suspendan y que se ejecute efectivamente esa pena privativa de la libertad porque reúne los requisitos. Ahora miremos entonces el tema de la libertad condicional. Una cosa es que a mí me condenen y me den la posibilidad de seguir en libertad mediante una serie de compromisos y porque mi condena fue inferior a los 4 años. Y otra cosa muy distinta es que yo ya haya estado efectivamente en prisión. Y si estuve en prisión, he estado un tiempo que la ley señala, ahí es donde se da el fenómeno de la libertad condicional, porque ya fui privado de la libertad, pero me dieron el beneficio de incorporarme a la sociedad anticipadamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Pues llega y hace una valoración pues, de todo lo de la conducta punible y empieza a revisar los requisitos que el mismo código señala. De entrada, hay un requisito eminentemente objetivo y es que la persona haya estado privada de la libertad las 3/5 partes de la pena. Entonces, vamos a mirar de cuánto fue la condena y lo vamos a dividir en 5 partes y luego lo multiplicamos. Bueno, miramos cuánto es el término que se fija en la misma, lo dividimos en 5 partes y revisamos si de las 3/5 partes ya se ha superado. Es importante también que tengamos en cuenta que no está diciendo la norma en ningún momento que la pena tiene que haber sido cumplida toda de manera física, porque recordemos que el Código Penitenciario y Carcelario establece la posibilidad de la redención de pena por trabajo y estudio y dentro de ese marco, pues también se tiene en cuenta como pena cumplida los descuentos que se han dado. Después, obviamente, del ejercicio y de la decisión que haya tomado el juzgado de ejecución de penas. Pero en conclusión, si sumado el tiempo que he estado privado de la libertad de manera física, más el periodo que he estado o el periodo que me han descontado por trabajo y estudio, pues se supera las 3/5 partes, ya vamos aplicando ese primer requisito objetivo. Ahora bien, también entonces, esta libertad condicional normalmente la concede el juez de ejecución de penas en aquellos, obviamente, distritos judiciales donde exista el mismo, si no le corresponde al juez de conocimiento.
También analiza que el desempeño y comportamiento que haya tenido la persona condenada dentro de esa etapa que estuvo en el centro penitenciario o de reclusión, pues permita realmente determinar que no existe la necesidad de continuar con la ejecución de la pena. Y aquí es donde tiene una relevancia marcada el hecho de que no haya tenido ninguna sanción disciplinaria dentro del centro de reclusión. ¿Por qué? Porque veíamos también que de pronto en algunas pesquisas que hacen, el solo hecho de encontrarlos un elemento que no esté permitido, pues podría acarrearle obviamente la pérdida de un beneficio como este. También se exige que demuestre arraigo social y familiar, porque lo que busca, recordemos que una de las funciones de la pena es precisamente la resocialización y buscan entonces que tenga su familia, que tenga un grupo social, a ver usted dónde vive, para efecto de que se vuelva como a reincorporar. Es importante también tener en cuenta que el juez que va a conceder esa libertad condicional, revisa todo ese tema del arraigo familiar o social y no solamente por testimonio, sino que comienza pues a indagar de otra manera si en realidad existe ese arraigo que están mencionando. También es importante considerar que la libertad condicional está sujeta a prestar una caución, pero no es obligatorio. Es el juez quien definitivamente dice, mira, tienes que prestar caución para que cumplas con las obligaciones que se derivan de la misma y obviamente lo va a hacer con base en la capacidad económica que tenga el sujeto. De entrada pensando que si estuvo en prisión, pues los recursos van a ser escasos, pero recuerde que no podemos generalizar porque hay personas que aún estando en prisión, pues están dotadas de un patrimonio. Y además pensar también de manera concreta que de ninguna manera se pueden afectar los derechos de las víctimas y allí es donde entra a jugar un papel muy importante que para que se dé la concesión de la libertad condicional debe necesariamente haberse reparado a la víctima o asegurar el pago pues de la respectiva indemnización si así pues lo estableció la sentencia y volvemos a jugar con el mismo tema que mencionábamos antes, salvo que se demuestre que hay definitivamente una insolvencia total del condenado. Porque tampoco podemos tener una persona toda la vida en prisión si no ha reparado a la víctima cuando físicamente es imposible que tenga el recurso para asegurar el pago de una obligación. ¿Y qué es lo que pasa entonces entre que yo estuve en prisión y he cumplido las 3/5 partes de la pena? Entonces las otras 2/5 partes que hacen falta, ¿qué sucede con eso? Se considera como periodo de prueba. Entonces, si deben cumplir cualquiera de las obligaciones, como por ejemplo, se ausente del país o cometa otra conducta punible, automáticamente se revoca la misma. Pero es importante también considerar que el juez cuando el periodo de prueba es inferior a 3 años, puede aumentarla hasta en otro tanto de considerarlo necesario y así lo indica en la decisión que le concede la libertad condicional. Entonces, por ejemplo, que el periodo de prueba que voy a quedar son 2 años, perfectamente puede decir que me voy a imponer 4 y está dentro del margen, dentro del margen legal. Entonces, recordar que las obligaciones para la libertad condicional son muy similares a las de la suspensión de la ejecución de la pena, porque en primer lugar tiene que informar pues el cambio de residencia, observar buena conducta y eso hace referencias a que no cometa otras conductas punibles, que comparezca ante la autoridad competente cada vez que lo requieran, que no salga del país pues sin comunicar y pues lo que sabemos que si incumple con las obligaciones, pues sencillamente se le revoca la medida, al igual de lo que sucedía con la suspensión de la ejecución de la pena. Pero ¿qué pasa entonces si ya ha pasado el periodo de prueba? ¿Qué pasa ahí? Pues el sujeto activo de la conducta que fue condenado, lo que debe hacer es solicitar ante el juez de ejecución de penas, como el juez de conocimiento, si tiene radicado el proceso, que se declara extinta la condena. Y pues ya se produce obviamente la liberación definitiva y esa
digamos, resolución mediante la cual, o decisión mediante la cual se declara que la pena pues ya se ha cumplido, pues obviamente hay que erradicarla, por ejemplo, en las autoridades de policía para que sepan que no está siendo sujeto de una medida de suspensión de la ejecución de la pena o de una libertad condicional, por lo cual pues ya se levantan todas las restricciones y puede salir del país o ausentarse pues cuando él lo considere. Digamos que el primero de los supuestos hace referencia entonces a que nunca voy a ir a prisión, simplemente me da la posibilidad de que aún estando condenado y teniendo el antecedente penal como tal, no voy efectivamente a prisión, sino que me da la posibilidad de que esté por fuera, obviamente con el cumplimiento de unas obligaciones que me impone el despacho. Pero solamente se aplica para conductas cuya pena es inferior a 4 años. Libertad condicional se da cuando ya está dando las 3/5 partes de la condena establecida mediante una sentencia ejecutoriada en prisión y me da la posibilidad de reincorporarme a la sociedad de manera anticipada y el tiempo que hace falta me lo van a establecer a mí como periodo de prueba. Ambas situaciones debo garantizar mediante caución y en el caso de incumplimiento de las condiciones que se me impongan, pues me van a revocar la medida y efectivamente pues tengo que estar privada de la libertad nuevamente. Pero existe un tercer beneficio que se llama reclusión domiciliaria u hospitalaria, que es por enfermedad muy grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy privado de la libertad y digamos que la enfermedad que a mí me aqueja, pues es muy grave, pero además es incompatible con la vida que yo puedo llevar en reclusión, pues lo que hacen es que el juez puede llegar a autorizar que la pena se cumpla en la residencia del penado o en un centro hospitalario que determine el INPEF, o si tiene el recurso para escoger su propio centro hospitalario, pues así también se puede autorizar, pero obviamente los gastos corren por su cuenta. En uno u otro caso, ya la reclusión domiciliaria hospitalaria por enfermedad grave requiere obviamente el acompañamiento de los funcionarios del INPEC. Por eso es que no es tan fácil, porque hay que disponer entonces también de personal de custodia para que vigile ya la situación de un solo condenado. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quién determina si en realidad esa enfermedad que me está quejando es grave e incompatible con mi vida de reclusión? Lo hace el médico legista especializado. Es una medida que en principio se puede conceder, pero también puede ser objeto de revisión constante para efecto de determinar si se, digamos, está conservando la misma situación que dio origen a que se concebiera o si hubo mejoría, porque definitivamente sí hay mejoría y el tratamiento es compatible con la reclusión formal, pues evidentemente se va a revocar la medida. Es importante entonces considerar que al menos existe la posibilidad en caso de Dios no quiera, que el penado sufra una enfermedad tan grave que, pues, digamos, su vida corra peligro, no solamente pues por el tipo de patología que tiene, sino porque es incompatible con la forma como está en prisión, pues se puede conceder este beneficio. Y recordemos que les mencionaba el artículo 68A, porque nos establece una exclusión de los beneficios. Y aquí, si me permiten que les vaya a leer de manera puntual el artículo. Dice el artículo 68A, exclusión de los beneficios de subrogados penales. Ojo con esto, no se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces, ahí tenemos un primer subrogado. La prisión domiciliaria como sustitutiva de prisión. Ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios que se dan por colaboración y que están regulados en la ley, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Entonces empezamos, cuando nos llegue a nosotros el caso, lo primero que vamos a revisar es si el sujeto que estamos representando, para cuyo beneficio vamos a solicitar un subrogado penal, pues ya tuvo una condena, un delito doloso hace 5 años. Porque si es así, pues definitivamente ya está cerrada la posibilidad de que el subrogado se le conceda. Así tenga una pena inferior a
los 4 años, todo. Nada, definitivamente no se da. Y luego viene el mismo artículo en su segundo inciso, empieza a enumerar otro tipo de conductas que excluyen beneficios. Y este numeral fue modificado en el año 2018 por la ley 1944, que excluye pues casi todo. Tampoco hay beneficios para quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Pero es que es tan importante que, por ejemplo, un sujeto que cometa exceso carnal violento o acto sexual abusivo con un menor de 14 años, nunca le van a poder conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la libertad condicional, no tiene que pagar la pena en su integralidad. Estafa, uso de confianza, violencia intrafamiliar, el hurto calificado, el homicidio agravado, enriquecimiento ilícito, la importación, tráfico y posesión de armas químicas, biológicas, usurpación de inmuebles, es decir, son como 30 tipos penales. Obviamente, yo no les voy a preguntar esto en el examen preparatorio, pero es importantísimo que ustedes tengan claro que hay unos tipos penales que los extrae o los especifica el artículo 68A del Código, que puntualmente están incluidos de cualquier beneficio. Y miren que ya no estamos hablando solamente de la suspensión de la ejecución de la pena de la libertad condicional, también prohíbe el tema de la prisión domiciliaria, pero lo hace extensivo también a los beneficios administrativos. Y cuando hablamos de beneficios administrativos, nos vamos al ámbito del Código Penitenciario y Carcelario para tener claridad de que ese permiso de 72 horas que le conceden a las personas que han también estado un tiempo en prisión, que son las 2/3 partes de la condena que le permiten salir inicialmente cada 2 meses por 3 días y luego cada mes, pues definitivamente no se lo van a conceder porque específicamente el artículo 68A lo prohíbe. Entonces, para que sepamos, pues recordemos ahí que existen pues, otras alternativas en virtud de cual de pronto la persona definitivamente no va a ir a prisión por la suspensión de la ejecución de la pena o que ya estando en prisión estuvo más de las 3/5 partes y pues le permitan reintegrarse a la sociedad de manera anticipada. Y vamos a terminar hablando del tema de la punibilidad, porque si bien es cierto, no hace parte de la estructura de la conducta punible, sí que es, digamos, un elemento a considerar dentro de las cosas, pues porque es donde se fija pues, la consecuencia de la conducta. Entonces, allá hay una sentencia condenatoria, ya se desarrolló todo el proceso y bueno, ¿qué pasó acá? Hay precisamente en el Código Penal unos criterios y reglas para determinar esa punibilidad. Entonces, hay unas circunstancias que se llaman circunstancias de menor y otras que se llaman circunstancias de mayor punibilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da todo esto? El tema de los cuartos, de los mínimos, porque a pesar de que puedan existir dos hechos totalmente puntuales, o sea, dos hechos similares, pues nunca va a corresponder a una pena igual, porque puede ser que hay circunstancias personales o circunstancias que rodearon la comisión de la conducta, pues que nos llevan también a que el juzgador pueda variar. Por eso ven ustedes en la diapositiva que nos dice que hay unos criterios de variabilidad que quedan al arbitrio judicial, pero digamos no tan al arbitrio en el sentido de que al menos la misma norma le está estableciendo cómo desarrollar ese papel. Entonces, si hay circunstancias atenuantes, nos vamos a mover en el primer cuarto. Si hay circunstancias agravantes, nos vamos para el segundo cuarto. Y también hay unos medios que nos permiten también movernos, sobre todo en el tema de antecedentes. Entonces, el mismo código señala como circunstancias de menor punibilidad están establecidas en ese artículo 55 y sobre todo vamos acá hablando de entrada de lo que son la carencia de antecedentes penales, que se obre por motivos nobles o altruistas, que yo esté o haya desarrollado la actividad en un estado de emoción o un temor intenso,
que haya también unas circunstancias personales o familiares que influyen de una u otra manera en la ejecución de la conducta, y eso se denomina influencias apremiantes sobre esas condiciones. Por ejemplo, el tema de una extrema pobreza, el hecho de que cuando yo he cometido la conducta también de manera voluntaria quiera anular o disminuir las consecuencias, cuando se repara los daños ocasionados con la conducta, también cuando hay indigencia o falta de ilustración respecto a los elementos que concurren en la conducta. Entonces, por allá también el código empieza a hablar dentro de esas circunstancias de que, mire, si yo realizo una conducta punible bajo la influencia de unas situaciones, por ejemplo, de marginalidad, de ignorancia, de pobreza extrema, pues aquí se da como una disminución en la condena. También, así como hay unas circunstancias de menor punibilidad, pues también hay unas de mayor. Es decir, era entendible que el legislador estableciera que ante ciertos comportamientos, pues también tenemos que empezar a graduar la pena de una manera más severa. Por ejemplo, cuando la conducta recae sobre bienes que están destinados a la satisfacción de necesidades básicas o son de utilidad común, cuando se cometen las conductas por motivo ayeuto fútil o hay una promesa o una recompensa por la realización de las mismas, cuando hago más nocivas las consecuencias de la conducta, cuando, por ejemplo, se aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Y recuerdo que aquí no estamos hablando de sevicia porque realmente eso puede establecerse como circunstancia de agravación ya establecida dentro de la misma norma. Pero, por ejemplo, también el hecho de que haya coparticipación, entre otras, realmente son como 20 o 21 circunstancias. Y eso nos lleva entonces también a que el juzgador tenga que hacer un ejercicio de motivación del proceso de individualización de la pena, porque amañadamente no puede decir yo te condeno a 20 años, pero tiene que explicar por qué. Y allí es donde empieza a jugar toda una importancia esta situación de los mínimos y máximos aplicables. Entonces ya sabemos que es como los parámetros en donde se mueve y tiene que fundamentar por qué una cosa, por qué la otra, y de manera puntual decir, mire, es que aquí hay una circunstancia de mayor o menor probabilidad, aquí hay una circunstancia de agravación, aquí hay una circunstancia de atenuación, etc. Entonces, miremos acá también, digamos, de manera como puntual en un ejemplo. Miremos un tipo penal en donde la pena mínima establecida en la norma es, por ejemplo, de 10 años y la máxima son 15, ¿cierto? Entonces, acá está el cuarto mínimo y el cuarto máximo. Lo que hacemos entonces es dividir ese periodo, ese ítem de 5 años que hay entre la mínima y la máxima en cuartos, ¿cierto? Entonces, aquí sería el primer cuarto nos da de 10 años a 11 años y 3 meses, el primer cuarto. El segundo cuarto nos vamos de 11 años y 3 meses a 12 años y 6 meses. ¿Por qué el ejercicio así? Porque observemos que entre 10 y 15 años hay 5, ¿no? La mitad serían 12 años y medio. Y luego la mitad de la mitad, pues es exactamente 1 año y 3 meses. Por eso ahí se da entonces en los respectivos cuartos. Nos vamos a ir al atenuante cuando nos vamos a ir al primer cuarto o el mínimo cuando solamente hay circunstancias atenuantes. Y nos vamos a ir al cuarto máximo cuando hay circunstancias agravantes. Y es también, dice la norma, que si se da concurso de conductas punibles o de hechos, pues ahí nos vamos en el último cuarto, obviamente, porque recordemos que la norma decía que quedará sometida a la pena más grave. ¿Y la más grave cuál es? Pues la máxima, ¿cierto? Aumentada hasta otro tanto. Pero recordemos que el otro tanto no me puede superar la suma aritmética de las respectivas condenas y tampoco puede superar el máximo pues establecido en la ley. Entonces, es importante, digamos, conocer de manera general cómo se hace el ejercicio para que cuando de pronto
Si yo no tengo antecedentes, si no hay circunstancias atenuantes o hay circunstancias de menor punibilidad, muy seguramente el juzgador se va a operar entre cuarto que va de 10 años a 11 años, 3 meses. Total, si es una persona que no tiene antecedentes y que solo o tiene una circunstancia de menor punibilidad o hay una circunstancia atenuante y vienen y me lo condenan, por ejemplo, a 12 años, 6 meses, pues automáticamente puedo hacer el requerimiento de que se revise la respectiva pena porque no se están cumpliendo los parámetros que el mismo Código Penal está estableciendo. Por eso es que es tan importante que todo sea absolutamente justificado y que se motive esa individualización de la pena. No sé si alguno hasta acá tenga alguna pregunta. Bueno, por acá me están diciendo que alguien tiene inconvenientes con el correo institucional y alguien nos está diciendo pues que se le fue la luz. Bueno, ya se conectó. Bueno, digamos que hasta ahí tenemos que hubo una conducta que es típica, que es antijurídica, que es culpable y como ya es una conducta que se considera punible, tiene unas consecuencias o una sanción que son penas para los imputables y penas y medidas de seguridad para los inimputables y que tienen también dentro de lo que se conoce como la punibilidad unos criterios para determinarlos que son de mayor y menor punibilidad y existen unos cuartos dentro de los cuales se maneja, perdón, se mueve el juzgado para efecto de determinar. Y vamos a terminar este módulo hablando de lo que nosotros conocemos como la extinción. Extinción de la sanción y perdón, de la acción y extinción de la sanción. Pero ¿cómo así esto tan raro? Es sencillo. Una cosa es que esa acción penal que tiene el Estado para entrar a revisar si un hecho es punible o no, determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió una conducta, se puede iniciar, ¿cierto? Ahí hablamos de la acción penal. ¿Cómo se inicia un proceso penal? Por una querella de parte, por una denuncia, ¿cierto? O porque es de oficio el delito que se debe investigar. Entonces, no existe la posibilidad de que esa acción que tiene el Estado en ejercicio de su poder punitivo pueda continuarse porque se dan unas causales que ustedes están viendo en pantalla. En primer lugar, la muerte del procesado es más que lógico, porque recordemos que la responsabilidad penal es personalísima. Si yo soy el sujeto activo de una conducta, eso no me lo pueden trasladar a mis herederos, ni a mi esposo, a nada. Yo respondo por lo que hago porque soy el titular que, digamos, desarrollé la acción. Pero recordemos que cuando hablamos del procesado, pues nos vamos a ir al escenario en el concurso también de personas, porque puedo ser autor, puedo ser coautor, puedo ser cómplice. Por eso hablamos es de muerte del procesado, porque allí se encajan pues todas las formas de participación. Entonces, listo. Si se está adelantando una acción penal y muere la persona, pues termina la misma. No se continúa. Y viene un segundo numeral que es el desistimiento. Pues como era de esperarse, existe la posibilidad de que el titular del bien jurídico que sea vulnerado, pues desista de que la acción penal continúe. Pero ¿en qué casos puede desistir? Solamente en aquellas conductas que según nuestra legislación requieren querella para poder iniciarse, porque hay unos que ya se investigan de oficio y por mucho que yo quiera, pues no puede haber lugar de desistimiento. Por ejemplo, antes, el punible de violencia intrafamiliar, pues era querellable. Ahora ya se puede investigar de oficio y por muchos acuerdos que lleguen, pues sencillamente ya no hay lugar a que se extinga la acción penal porque el sujeto pasivo de la conducta presenta un desistimiento por esa denuncia que inicialmente formuló. Pero en aquellos casos en donde efectivamente son conductas querellables y donde se ha habido una indemnización o se ha reintegrado, por ejemplo, en el caso de un hurto del objeto, perfectamente se puede terminar la acción penal por el desistimiento de la persona afectada.
Ahora vámonos al escenario de lo que es la amnistía propia. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que, digamos, los tratadistas, hay muchas definiciones del tema de la amnistía, pero por allá desde el año, creo que en los años 90, la Corte Suprema de Justicia pues estableció una definición pues que a mí me parece como más ajustada, y es que la amnistía permite la extinción de la acción penal y de la pena, sobre todo en caso de delitos políticos, y esto lo asimilamos como una especie de olvido. Casi olvido. Una cosa es la amnistía y otra cosa es el indulto, que ya vamos a hacer referencia a ello. Pero voy a mencionarles que la amnistía puede ser propia o puede ser impropia. Entonces, de la que estamos hablando como causal de extinción de la acción penal es la amnistía propia. Ahí se da cuando los beneficios cobijan a personas que están siendo procesadas, es decir, apenas están siendo investigados por delitos políticos. Caso en el cual, por ejemplo, el fiscal ordena que se archive la investigación, por ejemplo, o el juez. Y es impropia cuando los supuestos delincuentes políticos, respecto de las cuales, causas respecto de las cuales ya se ha dictado sentencia condenatoria, el juez que dictó la sentencia de primera instancia y pues hace cesar la ejecución de la pena. O sea, hay como una especie de perdón. Entonces, la amnistía se genera es por acuerdos con el Estado. ¿Qué es lo que dice entonces nuestra Constitución? Que los únicos que están facultados o la autoridad facultada para conceder amnistías e indultos es el Congreso de la República. ¿Sí? Mientras que el presidente solamente tiene la facultad de conceder indultos, es decir, el Congreso tiene las dos y el presidente del indulto. El Congreso puede conceder amnistías e indultos generales, pero la concesión de esos beneficios está sujeto normalmente a algunas condiciones. Casi siempre es que existan a juicio del Congreso graves motivos de conveniencia pública o que la ley correspondiente sea aprobada por la mayoría de los, o sea, de los 2/3 de los votos de los miembros de una u otra Cámara. Entonces, esta mayoría calificada puede llegar a decidir que se conceda una amnistía o un indulto. Entonces, es una facultad realmente que es exclusiva e indelegable del Congreso de la República. El indulto lo que hace es suspender la ejecución de la pena, pero subsisten los efectos de la condena. O sea, se entiende como una gracia que conceden los representantes del pueblo a las personas que han cometido cierto tipo de delitos con el efecto de que se interrumpa la pena que les fue impuesta o que no se les aplique. Es decir, en la amnistía hay como es un perdón, mientras que en el indulto ya fue objeto de un proceso, ya hubo sentencia, lo que pasa es que le dicen, bueno, ya estuviste, ya hasta aquí va porque te vamos a conceder el beneficio, no habiéndose aplicado la sentencia condenatoria, pues no se va a aplicar, pero ya fue objeto de una sentencia. Entonces, realmente hay dos autoridades que pueden otorgar el indulto. Ya decíamos que el Congreso de la República, por la mayoría de los 2/3 de los votos que componen las respectivas cámaras, y el presidente de la República, que en relación con la Administración de Justicia puede conceder por decreto los indultos, pero pues conforme a la ley, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta como la claridad de esto, porque la amnistía entonces es un olvido y desaparece pues como allí el antecedente es propia cuando apenas se está investigando la acción, todavía no ha habido una condena, mientras que es impropia cuando ya ha habido la misma. Porque es importante conocer esto, porque ahora vamos a mencionar lo de la amnistía impropia en las causales de sanción, perdón, de la sanción penal. Y viene el tema de la prescripción que mencionábamos ayer. ¿Qué es la prescripción? Vamos por allá en tema de materia civil, ¿cómo operaba eso? Esto es sencillo. La prescripción es el fenómeno jurídico mediante el cual yo no puedo ejercer un derecho o una acción
porque ya por el transcurso del tiempo he perdido la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Y acuérdense por allá de la prescripción adquisitiva de dominio, que si para uno existe la posibilidad de que adquiera un derecho, para el otro se extingue. Entonces es muy sencillo. Si el Estado tiene la potestad de ejercer una acción penal y no lo hace en el tiempo que le señala la ley, pues después ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? Que la acción penal prescribe en un tiempo igual o máximo, igual al máximo que está fijada en la respectiva ley para el tipo punible, si en caso de que sea privativa de la libertad, pero en ningún caso el tiempo que tiene es, en ningún caso puede ser inferior a 5 años, ni tampoco de 20. Entonces, no pueden ejercer la acción penal porque ya ha operado ese término. Entonces, nunca menos de 5 años ni más de 20. También es importante tener en cuenta que hay una excepción con relación al término de prescripción de los delitos de desaparición forzada, homicidio, de lesiones de derechos humanos, también de homicidio de periodistas, de desplazamiento forzado, que el término de prescripción de la acción son 30 años. Entonces, ya en ese caso, pues no son 20, tienen 30 pues, para investigar. Cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, pues aquí la acción sí se nos vuelve imprescriptible. Eso cuando son delitos cuya consecuencia tiene señalado como pena privativa de la libertad. Pero si no es una privativa de la libertad, como por ejemplo en el caso de la multa, la acción penal prescribe en 5 años. Entonces, si hay también otra excepción que el término de prescripción se aumenta en la mitad cuando la conducta punible se hubiera iniciado o consumado en el exterior, y sobre todo por la dificultad de pronto de hacer toda la investigación. Entonces, importante saber que el Estado entonces tiene unos términos para iniciar esa acción penal. Si pasó el tiempo señalado en la norma, pues ya, sencillamente no puede continuar con la acción penal. Pero es importante también tener en cuenta que el término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. Es decir, no es que gana ahí 30 años o 20 años la fiscalía para desarrollar todo el proceso. En principio podríamos decir que sí, pero luego nos dicen, no, un momentico, yo ya como Estado he hecho todo el deber, usted no me venga a decir acá que se han pasado 15 años, porque yo desde el principio, cuando llevábamos 6 o 7 años, formulé imputación. Entonces, en ese sentido, pues, se produce la interrupción del término de prescripción. Eso hablando de la prescripción como tal. Y cuando hablamos de oblación, nos referimos a que no se puede iniciar entonces la acción penal cuando la pena que se ha impuesto es una multa. Entonces, se paga la respectiva multa y pues en consecuencia se extingue la acción. Todo ello para evitar que la acción penal continúe. De pronto me había abocado por allá a unas consecuencias pues más graves. Entonces, si la pena que impone el Código Penal para el delito sobre el cual a mí me están investigando es una multa, pues yo le pido al juez que me la establezca de una vez y la pago y se termina la acción, para que no lleguemos por ahí a una sentencia condenatoria. Luego nos dice que el pago de los casos previstos en la ley, porque una cosa es la oblación que se refiere a cuando el delito tiene señalado pena de multa. El pago es diferente porque recordemos que el pago se refiere a aquellos eventos en donde se ha causado, por ejemplo, un daño, los delitos contra el patrimonio económico, o me ha apropiado de dineros de otra persona, y no lo confundamos con la séptima, que son la indemnización integral, porque recordemos que la indemnización está dada también por el daño emergente, el lucro cesante, e involucra pues como otros aspectos que no son necesariamente el perjuicio puntual que se ocasionó. Por eso,
Si, por ejemplo, yo le causo una lesión a una persona, le pago la incapacidad, le pago la cirugía y de pronto ya vemos que no tiene ninguna secuela y le indemnizo de pronto el daño de su vehículo porque uno me está procesando por daño a un bien ajeno, reparo esos perjuicios, entonces también se termina la acción. Pero puede ser que la persona me dice, no, mira, es que aparte de los daños físicos que me causaste y a la propiedad, pues también he tenido pérdidas en mi negocio porque dejé de abrir el almacén, entonces hay un lucro cesante, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de indemnización integral. Y no hay lugar a continuar con la acción penal cuando se da el fenómeno de la retractación en los casos en los que la ley permite, como por ejemplo en el caso de las injurias, donde he entrado a indicar hechos deshonrosos en contra de una persona y luego por los mismos medios me retracto de la misma y pido disculpas, entonces pues también hay una extinción de esa acción penal. Y luego hablamos de extinción de la sanción. Entonces, una cosa es que el Estado pueda, dentro de su poder punitivo, investigarme y luego imputarme. Y otra cosa muy diferente es cuando ya ha habido un proceso penal específico que ya debatimos todo el aspecto probatorio y efectivamente ya tenemos una sentencia condenatoria en mi contra. Pues ahí ya vienen entonces las causales de extinción de la sanción penal y empezamos por una similar. En la otra nos decían, la muerte del procesado y ahora nos dice la muerte del condenado porque ya hubo una sentencia condenatoria. El indulto que mencionaba ahora que se da entonces por el Congreso de la República o por el presidente, en donde ya ha habido también esa sentencia, lo que dicen es, hasta aquí llegó, no pagas más y vas a salir de una vez de la cárcel. La amnistía en propia, recordemos que era para los delitos allí políticos y se da también cuando ya ha habido una sentencia, entonces le perdonamos. La diferencia es que en el indulto quedan con el antecedente, en la amnistía como que hay borrón y cuenta nueva. La prescripción específicamente también la señala el código como causal de extinción de la sanción y aquí el fenómeno opera diferente. Como estamos hablando que ya hay una condena, ¿cierto? Cuando se trata de penas privativas de la libertad, esa sanción penal prescribe en el término que se ha fijado en la sentencia o en el tiempo que falte para ejecutarse la misma. Por eso es que decíamos, si la sentencia dice que son 10 años a partir de la ejecutoria de la misma y me capturaron a los 10 años, un día ya hay prescripción de la sanción, porque fue el término que fijaron en la misma. Ahora bien, puede ser que yo haya estado ya en prisión, porque desde el tiempo que falte por ejecutar, pues no me pueden hacer efectivo lo demás porque ya ha pasado el tiempo que se ha fijado en la sentencia. Pero también es importante que se tenga en cuenta que a la luz de lo que establece el artículo 89 del Código Penal, en caso de que la condena sea privativa de la libertad, nunca el término de prescripción de la sanción penal va a ser inferior a 5 años. Es decir, así la condena sea de 3 años, siempre el inferior va a ser 5. Lo mismo en el caso de las penas no privativas de la libertad que prescriben en 5 años. Recuerdan entonces ayer que el compañero William, creo que estábamos preguntando el tema de la multa. Como es una pena no privativa de la libertad, el término de prescripción son 5 años. Si ya pasaron, ya no opera el fenómeno, ya no opera, digamos, de qué manera coactiva le hagan efectiva esa multa. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuándo se interrumpe el término de la prescripción de una sanción que es privativa de la libertad? Sencillo, cuando es capturado, ¿cierto? O puesto a disposición de una autoridad competente. Y el término de prescripción, cuando se trata de la multa, se interrumpe con la decisión mediante la cual ¿qué? Se inicia el procedimiento de ejecución coactiva de la multa. O sea, que si en este caso, del ejemplo que nos planteaba el compañero ayer, en esos 5 años, perdón, en el tiempo que él estaba privado de la libertad, no le han notificado la decisión mediante la cual se inicia el procedimiento conactivo, ya opera el fenómeno de la prescripción, porque en ningún momento se ha dado la interrupción de la misma. Entonces, ahí como para aclarar. Viene también el tema de la rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operan como accesorias, y es que, como decíamos,
Como me han inhabilitado para el ejercicio de ciertos derechos, pues una vez transcurrido el término que han fijado en la respectiva sentencia, pues la rehabilitación opera llave de derecho, ¿no? Entonces, basta que el interesado le formule la petición pertinente pues al respectivo, pues acompañado de los documentos, pues para que tenga que probar en algún caso, entonces, para que se dé esa rehabilitación de esos derechos accesorios que se le han venido de esos derechos que se le han restringido como consecuencia de una pena accesoria. También nos habla de la exención de punibilidad en los casos previstos en la ley. ¿Cómo así? ¿Qué exención de la punibilidad? Pues muy sencillo, como opera el fenómeno de la favorabilidad por aplicación de la ley en el tiempo, que tal que yo esté pagando prisión o esté condenado por una conducta que ya ha sido destipificada y yo condenado por ello. La destipificaron por aplicación del principio de favorabilidad, pues sencillo, se extingue la acción penal, perdón, la sanción penal, porque ya no es delito. Entonces, borrón y cuenta nueva, y nos dice que las demás que determina la ley, pues no, en realidad no conozco ningún ejemplo puntual de otro adicional, pero también es posible que existan en algunas disposiciones, sobre todo las que han salido ahora con el tema de los acuerdos de paz o para algunos ámbitos muy puntuales que indican pues otras posibilidades de extinción de la sanción penal. Entonces es importante, pregunta de preparatorio. La única pregunta que haría es, indíqueme dos causales, ya sea de extinción de la sanción penal o de extinción de la acción penal. Y cuando hablemos de prescripción, porque también la pregunta puede ser, indíqueme cómo opera la prescripción como extinción de la sanción penal. Entonces ustedes ya me indicarán que recordemos que ya hay una sentencia condenatoria, que hay un término o una pena fijada en esa sentencia y que entonces opera la prescripción porque el Estado en materia de penas privativas de la libertad no ha sido posible que capturen al condenado. Entonces, si me fijan 10 años, ese es el término de prescripción de la pena privativa de la libertad. En ningún caso puede ser inferior a 5 años. Y el término de prescripción de las penas no privativas de la libertad, como es el caso de la multa, pues específicamente serán 5 años o cuando sea de otros derechos. Y el término de prescripción de la acción penal, pues sabemos que tiene unos términos que normalmente son entre 5 y 20 años para que el Estado pueda y activar todo su aparato judicial para poder adelantar la respectiva investigación y llevar pues, a un feliz término dentro de su ámbito un proceso. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando se formula la imputación, porque pues ya ha habido aquí un adelanto para hacerlo. Y ya sabemos que desde el punto de vista procesal también hay unos términos, pero estamos hablando de que se formula una denuncia, aquí no hay un sujeto determinado que para establecer la responsabilidad y se está años y años y años el tema ahí como paralizado, pues tienen también un tiempo virtual al cual el Estado puede actuar. Y de esta manera, pues hemos terminado los aspectos fundamentales que quería yo comentarles en este módulo de Derecho Penal General. Recordarles que el examen preparatorio, por lo menos en mi área, pueden consultar el código. Y les voy a dar un consejo. Normalmente el doctor Mantilla también lo deja consultar. No se ve, como no vemos con buenos ojos que ustedes lleguen al examen preparatorio sin código, porque de entrada queremos que ustedes estén ubicados, digamos, dentro de la normativa. Es imposible que las cosas se las aprendan de memoria, pero por lo menos lo que se busca en los cursos de refrescamiento y en la evaluación de los preparatorios es que ustedes tengan un conocimiento, un contexto general de un área y estén en la capacidad de hacer un análisis jurídico. Por eso es que queremos que estén también ubicados en el código. Y entenderíamos que es viable que ustedes hagan las descripciones de los ejemplos o de las figuras jurídicas a las cuales queremos que hagan referencia con sus propias palabras, pero eso sí, utilizando la terminología jurídica que nos debe caracterizar en un ámbito académico como es un examen preparatorio, porque recordemos que es un examen de grado. Recuerden también que existe un protocolo de los exámenes preparatorios. Por favor, les pido muy comedidamente llegar puntual en los horarios asignados para el examen, que va a ser un sábado. Entonces, para que se programen con sus permisos en sus trabajos.
y todo para que lleguen puntualmente. Intentaremos pues cumplir también el cronograma de acuerdo a cómo se remita. La doctora Jimena les remitirá la semana anterior al examen la hora en cómo se va a distribuir el grupo, pero sí o sí, ya la fecha es la que ustedes conocieron en este cronograma de las clases para que se programen, y los que están, digamos, residiendo fuera de la ciudad de Villavicencio por motivos personales, laborales o familiares, pues tengan que acomodarse, pues ya con suficiente tiempo de anticipación se les ha avisado. Recuerden que el examen es oral y que si alguien no puede presentar el examen en la fecha establecida, deberá justificar aportando las evidencias que justifican su causal dentro de los 2 días siguientes a la fecha de realización del preparatorio o antes, si es que la causa pues ya la tienen establecida con anterioridad. Y lo único que pueden hacer es, o sea, no presentarse les da la posibilidad de presentarse entonces en fecha ordinaria sin lugar a pago. ¿Por qué? Porque si ustedes faltan el preparatorio y no justifican su inasistencia, a la luz de lo que establece el reglamento de preparatorios, se toma como si lo hubiesen reprobado y para volverlo a presentar deberán cancelar los derechos pecuniarios que establece la universidad para presentar un preparatorio. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de los temas que hemos visto para recapitular o también de la dinámica del preparatorio. Los escucho. Estuvieron muy silenciosos. ¿Dos? Sí, dime, Miguel. Yo tengo una pregunta, no sé, de pronto dentro de sus posibilidades. Había una docente, no recuerdo bien el nombre, ella de pronto nos compartió como en este tiempito que nos queda como de pronto lo que podría llegar de pronto su merced a... Yo apunté muchas cositas que su merced decía en las preguntas de esta. Pero por ejemplo, ella en este tiempo que nos quedan ya prácticamente 10 minutos, ella decía, bueno, yo realmente, bueno, preguntas como tal, ¿sí? Dígame una distinción de la acción y de la sanción penal, así, cositas así, pues no sé si a los compañeros les parece o algo como para tener un poquito de referencia. Bueno, es importante entrar ya a decirles que hay cosas que yo no voy a preguntar. Yo nunca les voy a preguntar las características del derecho penal. O sea, eso que es liberal, fragmentario, derecho público, eso no. O sea, como esas primeras diapositivas. Tampoco les voy a preguntar los elementos del Estado porque era solo como para contextualizar. Pero, tal como les dije, pregunta que sí o sí va, territorialidad por extensión, los fenómenos de extraterritorialidad, en qué consiste el concurso de conductas punibles, la diferencia entre un instigador, un cómplice y un autor, por ejemplo, las causales de ausencia de responsabilidad, no tanto que me las digan cuáles son, sino de pronto algún ejemplo que planteen alguna situación donde se pueda evidenciar una causal de ausencia de responsabilidad. Como por ejemplo, ya vimos legítima defensa, estado de necesidad, orar en cumplimiento de una orden del ejercicio de un cargo o el cumplimiento de un deber, pues, etc. Ya está en el artículo 32. Hablamos de penas, siempre, penas principales, penas accesorias, y de manera general como el contexto de las sustitutivas, por lo menos que ustedes sepan qué es una prisión domiciliaria y digamos los lineamientos generales. Por ejemplo, las obligaciones que debe cumplir una persona cuando ha sido beneficiario con una suspensión de la ejecución de la pena o una libertad condicional. Y también, siempre, tengan muy claro, siempre pregunto los subrogados penales, es decir, en qué consiste la suspensión de la ejecución de la pena, en qué consiste la libertad condicional y la reclusión domiciliaria o hospitalaria. Y no tienen que aprenderse lo que dice el código, de manera general saber
que en la suspensión de la ejecución de la pena hay una condena, una sentencia condenatoria para penas inferiores a 4 años y que pues, lo van a tener sin necesidad de ir a prisión bajo el cumplimiento de unas obligaciones que garantiza con caución, va a estar en libertad. Y que la libertad condicional se da cuando ya cumplió las 3/5 partes de la condena, ha tenido un buen comportamiento, tiene arraigo familiar, que no ha cumplido, pues no tiene ninguna sanción allá en el centro penitenciario. Recordemos que el tema de la reclusión domiciliaria hospitalaria se da cuando la enfermedad que padece el sujeto pues es incompatible con la vida en prisión. Las cuales son las medidas de seguridad, es así como cuáles, o mencionen una medida de seguridad. A ver, ¿qué otro tema? De pronto también, no, importantísimo, o sea, dentro de la tipicidad. Y prepárense para eso y por eso es que les digo que traigan código. ¿Se acuerdan que vimos unos elementos del tipo penal? Que había un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto, ¿recuerdan? Que había unos ingredientes normativos. Yo de pronto le puedo decir, mira, revisemos el tipo penal del hurto calificado. Ustedes abren el código. Dígame cuál es el sujeto activo, dígame cuál es el sujeto pasivo, dígame si la conducta es compuesta o simple, dígame si hay algún ingrediente normativo, y el objeto sobre el cual recae la conducta. Entonces, no te tienes que aprender un artículo de memoria, pero sí conocer la estructura para poder decir pues, los respectivos elementos. En materia de culpabilidad, tener muy claro qué es dolo, qué es culpa, qué es preterintención, porque también lo pregunto. Y en materia de culpa, por ejemplo, ¿cuáles son los factores generadores de culpa? O cuáles son algunos de los requisitos que se exigen para que una conducta sea preterintencional. Porque recuerda pues que analizamos todo este fenómeno de los 3 elementos. A ver, ¿qué más? Digamos que de manera general esos son como los temas principales. Por ello, pues les voy a compartir también la presentación de hoy, porque digamos que de manera puntual son casi pues todos los temas que hay allí, pero lo que nunca les voy a pedir es que se aprendan nada de memoria, sino que estén en capacidad de pronto explicar con sus propias palabras y que en el contexto de poder manejar un código, pues puedan ustedes perfectamente pues llegar a hablar sobre un tema puntual pues, con conocimiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo las penas privativas de otros derechos. Entonces, les puedo decir, mira, mencióname dos o 3 penas privativas de otros derechos, o en qué consiste la pena privativa de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. Hay unas que uno por la sola definición ya lo tiene pues como claro. Importante lo que ustedes están viendo en pantalla. También pregunto el tema de la multa. Por ejemplo, indíqueme cuando una multa se considera de primer grado, a qué personas se les aplica. O si es posible que una multa se pueda amortizar a plazos, por ejemplo. Entonces, yo creo que son como los temas principales. Todo lo que gira en torno a tipicidad, culpabilidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, con las causales de ausencia, con dolo, culpa, preterintención, definiciones y las clases de dolo también, tentativa, concurso de conductas punibles, concurso de personas, que es lo que conocemos como los dispositivos amplificadores del tipo, ¿no? Las penas, bueno, esas ya las mencioné. Yo creo que ahí tenemos como suficiente para el examen. Normalmente hacemos alrededor de 3 preguntas por cada uno de los módulos a cada uno de ustedes. Entonces, yo sí les recomiendo que traigan el código porque hay muchos aspectos que evalúan en donde tienen la posibilidad de decirle a usted, por ejemplo, en penal especial, dígame un ejemplo de un delito contra la existencia y seguridad del Estado. Conocer el código antes de traerle a ustedes. Uy, Dios, yo no sé eso en qué capítulo está ni nada, entonces también como conocer un poquito eso. Recordemos también que intentamos nosotros, obviamente, evaluar dentro del marco de los mismos temas que desarrollamos en los módulos. O sea, no nos vamos a salir de ello. Yo no sé si los otros compañeros van a compartir diapositivas, pero por lo menos ya ahora voy a proceder a incorporar también las de
las del día de hoy, que les queda ahí como material para el futuro. No sé, Miguel, pues si te ha parecido bien o hay alguna otra pregunta adicional de tu parte o de los compañeros. No, señora. Bueno, muy agradeciéndoles. Sí, dime, Gabriel. Es que yo le quisiera hacer una pregunta. Lo que sucede es que yo estoy haciendo el curso de actualización como requisito de grado, ¿sí? Entonces, pues tenía que presentar, no tenía que presentar los preparatorios y